Buenas noches. La presente grabación es para justificar el por qué pienso que no me merezco esta calificación en este presente proyecto, que fue la actividad del 19 de diciembre del 2017. Actividad de aprendizaje 9, aplica elementos gráficos. El motivo por el que, reitero, afirmo que no me merezco esta calificación de 5 sobre 10 es porque el profesor afirma que mi actividad tiene muchos errores y no puede ser ejecutado. Antes que nada quiero aclarar que probé mi actividad, incluso envié evidencia fotográfica, la cual demuestra que sí, efectivamente sí funciona el proyecto. Y también sé por qué no funciona en algunos equipos. Procedo a explicarlo. Como pueden ver, el archivo de fuentes.zip, que es donde se encuentran las clases principales de Java, se encuentra en varias ubicaciones al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Que originalmente no era así. Estudiando varios documentos de Oracle fue como pude hacer esta tarea. El material que viene en Polyvirtual no me fue suficiente para desarrollarla correctamente como la solicitaba el profesor. Y utilicé todas esas documentaciones de Oracle que vienen en línea para terminar mi proyecto. Sucede que tenemos en nuestro equipo unas variables del entorno, en la que a su vez tenemos una ruta y la ruta para Java es esta. Como podemos ver, no aparece por ningún lado aquí, pero esta es la ruta que aparece en la documentación de Polyvirtual. Si nosotros solamente usamos esta ruta y el archivo de clases principales a su vez se encuentra solamente en esta ruta, lo que va a pasar es que no van a correr nuestras clases. Por cambios en las versiones, según documentación de misma Oracle, para que las clases sean legibles en varias versiones de Java, hay que colocar este archivo de fuentes o en todo caso un link simbólico, un enlace simbólico que nos enrute hacia la dirección donde se encuentre este archivo de clases. Yo elegí la opción recomendada, que es crear los directorios que no existían y colocar ahí dicho archivo. ¿Por qué? Porque según la misma documentación de Oracle, lo que va a pasar es que si yo ocupo un link simbólico hacia una ubicación y una misma actualización de Java modifica la información correspondiente a ese link simbólico, va a modificar toda la carpeta donde tengo colocadas las clases y otros archivos principales, como pueden ser ejecutables, librerías. Lo recomendable es separarlos en diferentes carpetas, como lo hice aquí, como se puede ver, y en cada una de ellas colocar el archivo principal de clases para que la modificación de una carpeta no afecte a las demás y futuras aplicaciones y pasadas aplicaciones sigan corriendo. Otro problema al que me enfrenté es que mi equipo es Windows 10 con la versión x64 y es un equipo empresarial. Normalmente ocupo mi equipo empresarial porque no tengo tiempo para hacer las tareas en casa. Y este equipo tiene algunas restricciones, entre ellas vienen restricciones de dominio generadas con AppLocker. Y AppLocker justamente me impide correr la versión de Java que nos solicitaba la documentación de Polyvirtual. Entonces, tuve que descargar otra versión, hacer varias pruebas, y la versión que me permitió instalar fue la versión Java 6.45. La 16, que es la que venía en la documentación de Polyvirtual, no me permitió instalarla.
Y de igual forma NetBeans 6.5 tampoco me lo permitió instalar. Los que funcionaron aquí fueron NetBeans 6.8. Bueno, procediendo con la instalación, pudimos hacer funcionar NetBeans, pero a la hora de ejecutar mis programas, justo como lo comenta el profesor Marcelino, pues decía que no funcionaban. ¿Por qué? Justo por lo que mencioné antes. Porque por cambios en las versiones solicita que el archivo de clases principales se encuentre en varias ubicaciones, no solamente en una, que es la que viene en nuestras variables de entorno. Bueno, volviendo a NetBeans, ahora, ¿qué haremos para comprobar que mi archivo que subí sí funcione? Ok, lo primero que haré pues es descargarla. Sería la carpeta de descargas. Copiaremos el proyecto. Y lo pegaremos en esta ubicación. A partir de aquí, ¿qué haré en NetBeans? Pues simple, importaré el proyecto. Justamente de la ubicación donde acabo de vaciarlo. Y posterior a ello, correré el paquete que envié a PolyVirtual. Ahora, tengo que hacer una aclaración aquí también. La documentación que encontré en Oracle resultó redundante y algunos datos correspondientes incluso a SDKs posteriores al que yo estaba utilizando. ¿Qué me causó ello? Que utilizando algunos métodos descritos por la misma Oracle, no lograba hacer que en este cajón apareciera el resultado como texto. Vamos a correr el proyecto. Aquí está el proyecto. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, actualmente no puedo mostrarlo porque modifiqué ese código. Sin embargo, el código que refiere a rellenar ese cajón de texto era redundante. Como no pude utilizar ese código correctamente para rellenar ese cajón de texto, lo que hice para demostrar que al menos ciertas características de mi calculadora sí funcionaban, pues era, como aparece aquí en esta línea de código, imprimirlos a la consola. ¿Qué quiere decir ello? Que los valores van a aparecer aquí abajo. Volvamos a la aplicación. Valor 1, 5, valor 2, 4. Multiplicamos y el total es 20. Esta fue la versión que envié a PolyVirtual y después en el foro envié una versión actualizada que yo sé bien que no me la van a valer como mi proyecto terminado, pero pude corregir estos problemas del código. ¿Qué problemas eran? Pues como dije, vamos a volverlo a correr. Que el resultado no me aparece aquí en la caja. 5 por 9, por ejemplo, sino que me aparecía en la consola. 5 menos 9, menos 4, 5 entre 9, 0.5 periódico, y 5 más 9, 14. Bueno. Vamos a cerrar este proyecto. El proyecto que después
terminé por fin, habiendo encontrado mis errores, es este. Y este por fin está completo. ¿Qué sucede aquí? Que incluso agregué el botón de borrar. 5. Bueno, seamos más ambiciosos. 15 por 9. 15 menos 9. 15 más 9. 15 entre 9. Y borrar todo. ¿Cuál era el problema en mi código en este caso? Vamos a salir. El problema en mi código era una redundancia, como ya lo había comentado. Y dicha redundancia estaba en rellenar justamente el cajón de texto 3, número 3. Vamos a buscar un método en el que se realice una operación aquí está, una operación aritmética que en este caso era la multiplicación, si no mal me fijé. Así, aquí está, muy bien. La redundancia en la documentación de Oracle era que aparte de configurar el texto en base a este valor, todavía dentro de este parámetro se incluía otro método que era getText, y decía de dónde lo obteníamos. Pero al ver otra documentación en algunas páginas que no eran de Oracle, decía que esto era redundante y que de hecho no era necesario para que funcionara. Al eliminar esa información dentro de este parámetro, me encontré con que efectivamente no era necesario redundar con getText y decirle de dónde obtuviera ese texto, sino que nosotros ya estábamos configurando el texto proveniente ya estábamos configurando este texto en este cajón, perdón. Veamos de dónde. Al hacer la operación aritmética n1 por n2, nosotros obteníamos este valor, que es en el cajón de texto de salida. Vamos a correrlo. En este cajón, nosotros obteníamos un valor doble convertido a texto, double to string, en un cajón al que le dimos el nombre output, ¿sí? Su valor es de tipo cadena y resulta de convertir la variable n1 a cadena. Entonces nosotros solamente teníamos que tomar este valor de output y rellenar este cajón con el texto proveniente de output. No tenía que introducir dentro de este parámetro otro método que dijera getText, como lo indicaba ahora. Ese era el problema, se trataba de comandos que sobraban, literalmente sobraban. Y con el simple hecho de eliminarlos y establecer este parámetro, el programa corrió correctamente. Ahora, ¿qué hice después de que este parámetro fue corregido y que por fin logré hacer que la aplicación corriera correctamente dentro del IDE? Pues el paso siguiente fue empaquetarla. Al salir del IDE se cerró mi aplicación, entonces vamos a donde está mi aplicación empaquetada. Regresemos. Aquí está ya la aplicación distribuida y por la característica de mi aplicación necesita las librerías.
Entonces al empaquetarse se empaquetó con algunas librerías, pero en sí el programa principal es este. ¿Y qué debe de suceder si, como dije, los paquetes están en las ubicaciones correctas? Pues simplemente debe correr sin que el IDE esté corriendo. Ya es una aplicación Java útil que se puede aplicar desde el escritorio. 66, valor 2, 13.5. Como utilizamos números tipo double, podemos usar decimales. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir, podemos borrar. ¿Qué pasa si hacemos una operación sin rellenar los campos? ¿Qué pasa si nos falta un campo? ¿Y qué pasa si en vez de poner números en los cajones, ponemos letras? Estos mensajes no es un número y faltan los parámetros requeridos, fueron manejados a través de excepciones. Y bueno, eso es todo por un momento. Esto demuestra que la aplicación sí corría, aunque no corría con este requerimiento por, digamos, documentación excedida de parte de Oracle, que de hecho pude encontrar en otros foros que sí corren y la forma correcta de compilar mi información, de establecer las clases en su ubicación correcta, como ya lo mostramos hace rato, que es esta. Ese archivo src.zip debe de encontrarse en todas esas ubicaciones. Como estoy usando la versión de 64 bits de Windows, debe estar en Program Files porque mi versión de Java es Java de 64 bits. Pero en la versión de 32 bits de Windows es exactamente lo mismo. Se instala la versión de 32 bits de Java, del SDK de Java, y se procura que este archivo, la versión de 32 bits, se encuentre dentro de estas mismas ubicaciones. Y eso es lo único que necesitamos para que corra este archivo en cualquier máquina que tenga Java instalado. Bueno, es todo por el momento. Hasta luego.